La Guerra de Emu fue un conflicto ocurrido en Australia en 1932, específicamente en las regiones de Western Australia, Australia Meridional y Australia Occidental. Aunque el término guerra se utiliza para describir este evento, es más preciso considerarlo como una serie de operaciones militares llevadas a cabo contra una plaga de emus. La plaga de emus se había vuelto problemática en las zonas agrícolas de Australia debido a la superpoblación de estas aves. Los emus, aves parecidas a avestruces, migraban hacia el oeste en busca de alimentos y agua, pero al llegar a las áreas agrícolas, causaban daños significativos a los cultivos. Para hacer frente a esta situación, el gobierno australiano decidió emprender operaciones militares contra los emus. En noviembre de 1932, se asignaron a soldados australianos, liderados por el mayor G.W. Meredith, la tarea de abordar la plaga. Los soldados utilizaron 2 ametralladoras Lewis y se desplegaron en las zonas afectadas. Sin embargo, la campaña militar resultó ser ineficaz en gran medida. A pesar de los esfuerzos, los soldados encontraron dificultades para abatir a las aves en movimiento y, en última instancia, no lograron controlar la población de emus de manera efectiva. La prensa y la opinión pública se burlaron de la operación, y la guerra de emus se convirtió en una anécdota peculiar en la historia militar australiana. En diciembre de 1932, el gobierno decidió retirar a las tropas, y la guerra contra los emus fue considerada un fracaso. La experiencia dejó una impresión duradera y se convirtió en una anécdota curiosa de la historia australiana, siendo recordada como un intento cómico pero ineficaz de utilizar el ejército para resolver un problema agrícola. La Guerra de Emu de 1932 fue una respuesta del gobierno australiano a los problemas causados por una superpoblación de emus en las zonas agrícolas. Los emus, aves nativas de Australia, se desplazaban hacia el oeste en grandes cantidades en busca de alimentos y agua, pero al llegar a las áreas cultivadas, causaban estragos en los cultivos. La respuesta militar fue liderada por el mayor G.W. Meredith, quien fue asignado para abordar la situación con el apoyo de soldados australianos armados con 2 ametralladoras Lewis y una cantidad considerable de municiones. La idea era usar la fuerza militar para reducir la población de emus y aliviar la presión sobre los agricultores. Sin embargo, la campaña militar resultó ser mucho más difícil de lo anticipado. Los emus resultaron ser esquivos y ágiles, lo que dificultó el éxito de las operaciones. Además, las ametralladoras Lewis se mostraron ineficaces para abatir a las aves en movimiento, y muchos emus lograron evadir los ataques. Además, el clima árido y difícil del interior de Australia complicó aún más la tarea. A medida que la campaña continuaba, la prensa y la opinión pública comenzaron a ridiculizar la empresa. Los informes de los periódicos describían a los emus esquivando las balas y burlándose de los soldados. La eficacia de la operación fue objeto de críticas y se cuestionó la sabiduría de utilizar el ejército para combatir una plaga de aves. Ante la falta de éxito y la creciente ridiculización, el gobierno finalmente decidió retirar a las tropas a mediados de diciembre de 1932. A pesar de ser un fracaso militar, la Guerra de Emu ha perdurado en la memoria colectiva australiana como un episodio peculiar y cómico en la historia del país. La historia sirve como recordatorio de los desafíos únicos que enfrenta Australia en términos de fauna y agricultura.